Ya te vas a estar acostumbrando a estos ejercicios, que seguro es la primera vez que estás pasando clases, así, ¿no? Y yo ahí necesitaba consuelo, creo. Entonces, recuerdo que a la par hacía pues la terapia que en el otro podcast les conté un poco. Entonces fui donde la terapeuta y le dije así, ay no, estoy como que traumada porque he ido a esta clase de teatro y me han hecho hacer este ejercicio y me ha dado tal miedo que he comenzado a llorar, o sea, no podía salir de esa era como una prisión pues de gente y me daba pues miedo, o sea, me dio miedo y yo lloraba. Y pues ahí la terapeuta me dijo, ay, es que no tienes que ir a ese tipo de lugares o de experiencias porque estas personas del teatro, me comenzó a contar, ¿no? Un poco cómo eran y ahí entonces entendí que algo a nivel de mi sentido de identidad, ahora que pienso mejor, también es un ejemplo de la identidad y de la pertenencia, ¿sí? Fue como invadido, ¿sí? Pero desde las dimensiones mental y emocional. O sea, no me pasó nada físicamente porque era pues era un ejercicio, ¿sí? Era un ejercicio que estábamos haciendo, pero yo quedé pues afectada a nivel emocional, a nivel psicológico, lo vamos a llamar, sí, como que mental y emocional. Entonces a nivel psicológico yo estaba ahí como que, ay, o sea, después de esa experiencia era como que hasta me daba miedo un poquito caminar por la calle. Y uno se puede preguntar, ay, pero, o sea, ¿qué pasó? Nadie me hizo nada, no me decían nada, ¿sí? Simplemente se reían las personas, pero ese tipo de presión psicológica a veces puede a nosotros causarnos una desestabilidad. Y pues después de eso yo no volví a esas clases de teatro, sí, porque este profesor era como que muy radical en enseñarte todos estos aspectos psicológicos del ser humano, sí. Entonces, como que hay que tener un poco de cuidado también en qué ámbitos estás yendo, sí. Entonces, a ese grupo yo no pude pertenecer, sí, porque quizás yo era muy suave a mi nivel psicológico, ¿sí? Si yo les decía era tímida, me sentía tímida, entonces quizás he sido bastante suavecita en un pasado, entonces yo he necesitado a través del tiempo como que construir esa mi fortaleza psicológica, ¿sí? Es diferente cuando construimos una fortaleza y esa fortaleza que nosotros construimos la construimos a nivel de este primer chakra. Otro aspecto importante de este primer chakra es que está relacionado con el tiempo, ¿sí? Acá podemos entenderlo como el espacio donde se almacena nuestro karma. Aquellos que no están familiarizados con el karma sería la causa y efecto, ¿sí? En el primer episodio les he descrito em, las leyes herméticas, ¿verdad? Y les decía que una de las leyes herméticas es la ley de causa y efecto. Pues el karma está relacionado con esto de causa y efecto, ¿sí? Está relacionado con esta ley. Eso lo podemos entender que a toda causa siempre hay un efecto, ¿verdad? Y lo cierto es que nosotros, al ser seres que reencarnamos, eso significa que después de una vida vivimos otra vida y volvemos a nacer y así sucesivamente. A veces estamos viviendo circunstancias que ya son simplemente los efectos de las causas de nuestras otras vidas, ¿sí? También incluso acá se almacena lo que sería nuestro dharma. La diferencia de karma y dharma la podemos entender desde el hecho de que nosotros estaríamos atravesando experiencias de vida que están, vamos a decir, relacionadas con causas anteriores, ¿sí? De otras vidas puede ser o puede ser en esta vida. La mejor manera de entenderlo es imaginarnos quizás una madejita de lana que está toda enrollada, ¿sí? De manera desordenada y nosotros comenzamos a desenroscar, ¿sí? Desenrollamos y comenzamos a encontrarle un hilo conductor. Entonces, después de atravesar esa experiencia karmática, nosotros aprendemos algo,
¿sí? Solucionamos algo, sanamos algo, equilibramos nuestra energía con los otros, o sea que quizás debíamos algo a los otros y les compensamos, o quizás nos debían algo a nosotros y nos compensan. Em, o sea, hay varias connotaciones, digamos, para las experiencias karmáticas, pero ese sería su sentido. Hay personas que le asignan connotaciones negativas. En realidad no tendríamos nosotros que asignarle algo negativo, sino simplemente verlo como una experiencia que hay que solucionar. Entonces, quizás a veces se siente como una prueba de vida, pero hay que entenderla como que es una experiencia que necesitamos para crecer. Se siente así porque obviamente estaríamos como que desenrollando esa madejita de lana, ¿sí? Entonces, obviamente a veces es un poco complejo. Mientras que Dharma está relacionado al hecho de que en vidas anteriores o en esta vida hemos realizado buenas acciones, ¿sí? Desde la nobleza del corazón y por ende las experiencias que tenemos estarían como que bendecidas por ese Dharma, ¿sí? O sea que nos tocan buenas cosas, o sea, igual atravesamos experiencias como lecciones de vida, pero como que estarían más suavizadas, vamos a decir así, porque hemos hecho buenas acciones en nuestro pasado. Esa sería como otra característica de este chakra que está relacionado con el karma. Y podemos relacionar también a el karma con los aspectos generacionales. ¿Se acuerdan que yo les contaba de Estia, sí, el fuego sagrado del corazón? Em, Cuando yo les contaba de Estia, les decía que ella se les decía que para poder lograr esa calidez del hogar, muchas veces necesitamos sanar estos aspectos generacionales en nosotros, ¿verdad? Y eso también está muy relacionado con este primer chakra porque estamos hablando de nuestro hogar físico, ¿sí? O sea, es algo físico en nosotros y para poder sentirnos bien en este nuestro hogar físico, muchas veces atravesamos experiencias que nos permiten la sanación, ¿sí? Que nos permiten sanar. Y a veces esas experiencias que nos permiten sanar nos ayudan a sanar no solo a nosotros, sino a nivel generacional. Y de eso es lo que vamos a profundizar hoy día un poquito más adelante. Ahora que hemos entendido cuál es la naturaleza de nuestro chakra, ¿sí? Pensarlo como si fuera nuestro gran almacén, donde nosotros guardamos todo aquello que es perdurable y de largo plazo. ¿Cómo nosotros podemos reconocer en qué estado está nuestro chakra muladhara? ¿Cómo está? ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? Uno se pregunta eso siempre, ¿sí? Pues para esto iniciemos haciendo un diagnóstico, primero digamos a nivel físico, en el sentido de qué señales está emitiendo nuestro chakra, qué cosas estamos atravesando que nos pueden hacer dar cuenta cuál es su estado, cómo está, ¿ok? Más o menos he estado explicando hasta este momento todos los como las características que hacen, ¿sí? Que nuestro chakra sea saludable. Eso significa que, por ejemplo, nosotros podemos crear abundancia en nuestra vida, ¿sí? No estoy hablando solamente de riqueza material, ¿ok? Porque eso lo vamos a desarrollar más adelante, sino estoy hablando de esa estabilidad que hace que nosotros tengamos todo. Entonces, tienes tu casa, está muy bien, hay alimentos, tienes un trabajo, te sientes que estás bien en la vida, te sientes que si sucede algo afuera, algo digamos que te llene de un poco de incertidumbre, vas a estar bien o vas a estar mal. Si sabes que vas a estar bien, entonces significa que tu primer chakra está bien establecido, porque sabes que cuentas con todas tus herramientas, con todas tus fortalezas y que suceda lo que suceda, vas a estar bien, ¿ok? Pero si sientes que tienes ahí un poquito de miedo, que no sabes qué harías al respecto, entonces es como que una banderita roja para que te des cuenta de que puedes hacer algo por tu primer chakra,
¿sí? Por tu estabilidad. También nos podemos dar cuenta de cómo está este primer chakra cuando nosotros atravesamos por cambios. O sea, un cambio que represente el cambio de nuestras raíces, el cambio de nuestra estabilidad en sí, ¿verdad? Y si nuestra estabilidad se ve afectada de alguna manera, hay que entender que también nuestra identidad y nuestra pertenencia han de cambiar junto con esa estabilidad. Entonces, en ese momento, nosotros, cómo reaccionamos nos va a dar una idea de cómo está este chakra, ¿sí? Porque a veces podemos reaccionar ante un cambio quizás con miedo o podemos estar un poco en incertidumbre, no saber qué hacer, qué pensar, cómo, por dónde voy a hacer las cosas. Entonces, si te sientes así, significa que este chakra es aquel que hay que reforzarlo. Porque cuando nuestro padre está, el padre interno me refiero, ¿sí? El padre interno está como que no muy fortalecido, entonces uno es como que incapaz de encontrar respuestas, mientras que cuando está fortalecido, entonces uno comienza a luchar por encontrar sus respuestas, ¿sí? Ahora, el arquetipo del padre es muy importante que nosotros no lo relacionemos directamente con nuestro padre físico, porque se van a ir dando cuenta ustedes cuando vayan analizando su arquetipo del padre, que muchas de las características, sí, que pueden encontrar en el arquetipo del padre puede tenerlo su papá o puede no tenerlo su papá, ¿sí? Porque nuestro padre físico es aquel que nos ha ido mostrando, ¿sí? Esto es tu papá, esto es tu papá, esto es tu papá desde que somos niños, ¿verdad? Y también va sucediendo que nuestro arquetipo del padre se va reforzando cuando nosotros atravesamos nuestros periodos de estudio, cuando estamos en el colegio o en la universidad. Se dice, cierto, que es nuestra segunda casa, porque cuando estamos estudiando también estamos reforzando nuestro arquetipo del padre. Sin embargo, llegan etapas en nuestra vida en la que nosotros decimos, ay, pero esto no me gusta de mi papá y puedo cambiarlo. Entonces ahí es donde nosotros vamos construyendo nuestro padre, ¿sí? Y nuestro padre lo podemos entender como todo aquello que nos crea un discernimiento, todo aquello que nos crea una manera de ver la vida, ¿sí? De, de forma así como, ¿saben? Imagínense como si Dios te estuviera guiando en tu camino, entonces ese sería como el gran arquetipo del padre, ¿sí? Lo podríamos llamar el padre amoroso. Entonces, alguien que te da un buen consejo, alguien que te está protegiendo, algo que te hace darte cuenta, por ejemplo, esto es bueno, esto no es tan bueno, con estas personas me quiero relacionar, con estas personas no me quiero relacionar. Toda esa parte del discernimiento sería como el arquetipo del padre amado, el padre positivo, ¿sí? Este padre positivo, cuando nosotros estamos identificando sí, todos esos rasgos en nuestro primer chakra, entonces tendría las cualidades de protección, ¿sí? De protegernos a un nivel material y de protegernos también a nivel de las relaciones, de toda esa protección y de provisión, ¿sí? Porque vamos a darnos cuenta igual cuando estemos estudiando los otros chakras que igual vamos a interactuar con nuestro arquetipo del padre.